Ella se deslizaba por los pasillos de mármol como quien sabe ser deseada, pero nunca tocada. Mientras él exhibía a su esposa como si fuera un premio, le susurraba: «Mantente hermosa, pero lejos de mí». Esa noche, ella no lloró. Se calzó el tacón más alto y decidió desaparecer sin dejar perfume en la sábana. Fue allí donde él descubrió que el lujo pierde su brillo cuando el cuerpo escapa y se lleva el alma consigo. Esperamos que disfruten del giro conmovedor de esta historia. El amor mostrará la belleza de la vida. Si les gusta, suscríbanse a nuestro canal. Recuerden decirnos desde dónde nos están viendo. El sol de Madrid se reflejaba en los enormes ventanales del rascacielos donde se ubicaba la sede de Empresas Mendoza. En el 60º piso, Victoria Almeida observaba la ciudad a través de la pared de cristal de la oficina de su marido, Eduardo Mendoza. Sus dedos delicados tocaban el cristal frío, así como era frío el matrimonio que vivía desde hacía 3 años. A sus 28 años, Victoria aún mantenía la misma mirada soñadora de cuando conoció a Eduardo en un evento benéfico. En aquella época, ella era solo una joven recién graduada en artes visuales que trabajaba en la organización del evento. Él, uno de los empresarios más poderosos y codiciados de España, con sus 40 años y un imperio construido en el sector de la tecnología. ¿Todavía admirando la vista? Pensé que después de 3 años ya te habrías cansado. La voz grave de Eduardo la trajo de vuelta a la realidad. Entró en la sala ajustándose el reloj de oro en la muñeca sin mirarla directamente. La vista nunca es la misma. La ciudad cambia todos los días, Eduardo, respondió Victoria, girándose para encararlo. Eduardo se encogió de hombros, desinteresado. Se sentó en su sillón de cuero italiano y comenzó a revisar algunos documentos. Era siempre así, distante, centrado solo en los negocios, tratándola como un elemento decorativo más en su vida perfectamente planificada. «Asistirás a la cena de esta noche, ¿verdad?», preguntó él sin apartar los ojos de los papeles. «¿La cena con los inversores chinos? Pensé que no querías mi presencia. Y no la quiero, pero tu ausencia sería notada y generaría especulaciones. Usa ese vestido azul que compramos en Milán. Combina con las joyas que te di por tu cumpleaños». Victoria sintió un nudo en el pecho. Para Eduardo, ella era solo un accesorio, una muñeca que él vestía y exhibía cuando le convenía. El hombre del que se había enamorado, que un día le había prometido el mundo, ahora la mantenía atrapada en una jaula de oro. «¿Y si no quiero ir?», preguntó ella, en un raro momento de valentía. Eduardo finalmente levantó los ojos, mirándola con frialdad. «No seas infantil, Victoria. Sabes cómo funcionan las cosas. Eres mi esposa, y las esposas de hombres como yo cumplen ciertas obligaciones». Aquellas palabras le dolieron profundamente, pero Victoria solo asintió. ¿Qué más podía hacer? Toda su vida había sido cuidadosamente moldeada por Eduardo desde el matrimonio. Sus antiguas amistades fueron alejadas, su carrera artística abandonada, sus sueños reemplazados por los de él. Incluso su familia, modesta y del interior de Castilla, rara vez la visitaba. Eduardo decía que no encajaban con su nuevo mundo. Por la noche, la cena se celebró en el restaurante más exclusivo de Madrid. Victoria, con el vestido azul marino que Eduardo había elegido, sonreía mecánicamente a los invitados. Era perfecta en ese papel, elegante, educada, discreta, exactamente como él la quería. «Su esposa es encantadora, Mendoza», comentó uno de los inversores chinos. «Ustedes forman una pareja perfecta». Eduardo sonrió, esa sonrisa ensayada que usaba en las negociaciones. «Victoria sabe exactamente cómo comportarse, ¿verdad, querida?». Ella asintió con una sonrisa frágil, mientras por dentro una tormenta se formaba. Perfecta, comportada, como un animal doméstico bien entrenado. Más tarde, cuando los fotógrafos contratados para registrar el evento se acercaron para una foto de la pareja, Victoria se posicionó instintivamente junto a su marido. Fue entonces cuando ella escuchó clara y directamente: «Ponte guapa, pero lejos de mí». Eduardo lo susurró mientras mantenía su sonrisa para las cámaras, pero el comentario fue lo suficientemente alto como para que algunas personas cercanas lo escucharan.
Un silencio incómodo se cernió momentáneamente, roto solo por el clic de las cámaras fotográficas. Fue como si algo se rompiera dentro de Victoria en ese instante. Todas las humillaciones, los silencios, los desprecios de los últimos años se condensaron en esa frase. Ponte guapa, pero lejos de mí. Como si ella fuera una mancha en su imagen, algo que debía mantenerse a distancia después de ser usado. Terminada la cena, regresaron a la mansión en el barrio Salamanca en coches separados. Eduardo prefirió quedarse para discutir negocios y Victoria pidió al chofer que la llevara. Dentro del lujoso Mercedes, ella miraba por la ventana las luces de Madrid, una ciudad que nunca sintió realmente como suya. Pensó en el día en que llegó allí, llena de sueños y amor por Eduardo, creyendo que había encontrado a su príncipe azul. ¡Qué ingenuidad! En casa, después de despedir a los empleados para tener un momento a solas, Victoria caminó lentamente por el inmenso vestíbulo de entrada. Sus tacones resonaban en el mármol importado. Se detuvo ante un gran espejo veneciano y miró su reflejo. El maquillaje impecable, las joyas brillantes, el vestido elegante. ¿Quién era esa mujer? Ciertamente no era ella. La verdadera Victoria Almeida estaba escondida en algún lugar, sofocada por años de sumisión. Fue a la habitación que no compartía con Eduardo desde hacía meses, pues él prefería dormir en la habitación de invitados o en el apartamento que mantenía en el centro de la ciudad. Abrió el inmenso armario, lleno de ropa que él aprobaba, zapatos que él seleccionaba, perfumes que él consideraba adecuados. Nada allí era verdaderamente suyo. En un impulso, Victoria tomó una pequeña maleta. Puso solo lo esencial, algunas ropas sencillas que mantenía escondidas, un par de zapatillas, sus documentos personales y la pequeña reserva de dinero que había logrado guardar en secreto. También tomó su antiguo cuaderno de dibujos, uno de los pocos objetos que había traído de su vida anterior. Mientras preparaba la maleta, se acordó de Carolina, su amiga de los tiempos de la universidad, la única que intentó mantener el contacto incluso después de que Eduardo dejara claro que no la aprobaba. Carolina ahora vivía en Cadaqués, una ciudad histórica en la costa entre Barcelona y Madrid, donde administraba una pequeña galería de arte. Habían intercambiado mensajes discretamente unas semanas atrás, después de años sin contacto. Carolina había mencionado que Victoria sería siempre bienvenida si quería visitar. Cogió el móvil, dudó un momento y luego escribió un mensaje. Carolina, necesito un lugar donde quedarme. ¿Puedo ir contigo? La respuesta llegó casi inmediatamente. Mi casa es tu casa. Te estoy esperando. Victoria respiró hondo, sintiendo una mezcla de miedo y libertad. Pensó en dejar una carta para Eduardo, pero ¿qué diría? ¿Que estaba cansada de ser un objeto? ¿Que quería encontrar a la mujer que un día fue? Él no lo entendería. Para Eduardo ella era solo una adquisición más en su colección perfecta. Decidió no dejar nada. Su silencio sería su respuesta a aquellos años de indiferencia. Antes de salir, se detuvo por un instante en el jardín de la mansión, donde había un pequeño parterre de lirios que ella misma había plantado. Una de las pocas cosas que Eduardo le permitió hacer a su manera. Los lirios eran blancos y delicados, sobreviviendo contra todas las expectativas en el suelo árido de aquel matrimonio sin amor. Cortó un capullo que estaba a punto de florecer y lo guardó entre las páginas de su cuaderno de dibujos. Llamó a un taxi para la estación de autobuses. No usó la aplicación habitual, pues sabía que Eduardo podría rastrearla. Pagó en efectivo, y mientras el coche se alejaba de la mansión, sintió como si un peso enorme se le quitara de los hombros. En la estación de autobuses, compró un billete para el primer autobús que saldría hacia Cadaqués. Mientras esperaba, observó a la gente a su alrededor. Familias despidiéndose, parejas abrazadas, jóvenes mochileros en busca de aventuras. Vida real, no la farsa que vivía desde hacía años. Se sintió invisible por primera vez, no como la esposa trofeo de Eduardo Mendoza, sino como una persona más en la multitud, y esa sensación era extrañamente reconfortante. El autobús partió de madrugada. Victoria miró por la ventana mientras Madrid quedaba atrás, sus luces disminuyendo en la distancia. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero por primera vez en mucho tiempo,
Sentía que finalmente podía respirar. Se durmió mecida por el movimiento del autobús, soñando con las calles empedradas de Cadaqués, el mar, y una vida donde podría ser simplemente ella misma. Mientras tanto, Eduardo regresaba a casa después de cerrar un acuerdo multimillonario con los inversores chinos. Estaba satisfecho con los resultados de la noche, pensando solo en los números que acababa de añadir a su fortuna. Al llegar a la mansión silenciosa, no notó inmediatamente la ausencia de Victoria. Acostumbrado a ignorarla, se dirigió a su despacho y se sirvió un whisky caro. Fue solo cuando pasó por la habitación de ella y notó la puerta entreabierta que algo llamó su atención. Entró en la estancia perfectamente ordenada y percibió pequeños espacios vacíos en el armario. Abrió los cajones del tocador y notó la ausencia de algunos artículos personales. Frunció el ceño, irritado. Victoria nunca salía sin avisarle, sin su permiso. Intentó llamarla al móvil, pero saltaba directamente al buzón de voz. Llamó al chofer, quien confirmó haber dejado a la señora en casa después de la cena y no haber recibido más llamadas. Eduardo comenzó a caminar por la habitación, su irritación transformándose en una rabia contenida. ¿Cómo se atrevía a desaparecer así? ¿Qué diría la gente cuando notara su ausencia? Se sentó en el borde de la cama impecablemente arreglada, sujetando el móvil con fuerza. No era preocupación por el bienestar de Victoria lo que lo consumía, sino el golpe a su ego, el desafío a su autoridad. Nadie dejaba a Eduardo Mendoza, especialmente no la mujer que él había creado a su imagen de lo que una esposa debía ser. «Volverás», murmuró al cuarto vacío con la mandíbula tensa por la ira, «y cuando vuelvas aprenderás que nadie se escapa de mí». Poco sabía Eduardo que la mujer silenciosa y sumisa que conocía se estaba, en ese exacto momento, alejando cada vez más, no solo físicamente, sino emocionalmente. La Victoria que un día regresaría no sería más la sombra que él conoció, sino una mujer completamente diferente. El autobús seguía por la carretera, dejando la metrópolis atrás y avanzando hacia la costa. Dentro de él, Victoria dormía con una expresión serena, como hacía mucho no tenía. En su sueño, pintaba un cuadro vibrante, lleno de colores que Eduardo nunca aprobaría en su decoración minimalista y fría. Era un cuadro de libertad, el primero de muchos que vendrían. El amanecer en Cadaqués tenía colores diferentes a los de Madrid. Mientras el sol se filtraba entre las ventanas de madera de la pequeña posada donde Carolina vivía y trabajaba, Victoria abría los ojos a su primer día de libertad. La habitación era sencilla, acogedora, con una vista al mar que ninguna cobertura millonaria podría comprar. «¿Dormiste bien?» Carolina entró trayendo una bandeja con el desayuno, pan casero, frutas frescas del huerto y café recién hecho. Victoria se acomodó en la cama, todavía desacostumbrada a la sensación de no tener empleados que la sirvieran, pero extrañamente cómoda con ello. «Mejor que en los últimos años», respondió con una sonrisa tímida. Carolina colocó la bandeja sobre la pequeña mesa de madera rústica y se sentó en el borde de la cama. Los años habían sido amables con ella. Los mismos ojos expresivos, el cabello rizado ahora con algunas canas que no se molestaba en ocultar, las manos siempre manchadas de pintura. Era la misma Carolina auténtica de siempre, tan diferente de las mujeres artificiales que frecuentaban las fiestas de Eduardo. «No tienes que hablar de ello si no quieres», dijo Carolina, «pero estoy aquí para escuchar cuando estés lista». Victoria asintió, agradecida por la comprensión. Mientras tomaba el café, miraba por la ventana el movimiento de la pequeña ciudad histórica despertando. Pescadores regresando con el pescado fresco, comerciantes abriendo sus coloridas tiendas, turistas caminando tranquilamente sobre los adoquines seculares. Una realidad tan distante de su vida en Madrid. «Creo que necesito tiempo», dijo finalmente. «Tiempo para descubrir quién soy lejos de él, y tendrás todo el tiempo del mundo», aseguró Carolina, apretando su mano. «Mientras tanto, tengo un pequeño estudio en la parte trasera de la posada. Puedes usarlo cuando quieras. ¿Todavía dibujas?» Victoria bajó los ojos, avergonzada. Eduardo pensaba que era una pérdida de tiempo. Dijo que era un hobby de adolescente. Carolina negó con la cabeza, indignada. ¿Y desde cuándo Eduardo Mendoza entiende algo de arte? Ese hombre solo conoce el valor del dinero, no el valor de la belleza.
Esa tarde Victoria entró tímidamente en el pequeño estudio. El espacio era acogedor, con grandes ventanas que dejaban entrar la luz natural, estanterías llenas de materiales de pintura y varios lienzos inacabados apoyados en las paredes. Había algo mágico en ese lugar, un olor a pintura fresca y posibilidades. Sus dedos tocaron excitantes un bloque de papel para dibujar. ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía la textura del papel bajo sus dedos? Se sentó en un taburete frente a una mesa y comenzó a dibujar lentamente. Primero líneas tímidas, inseguras, luego trazos más firmes. Estaba dibujando los lirios del jardín de la mansión, no porque extrañara ese lugar, sino porque eran lo único verdaderamente suyo que había dejado atrás. Los días fueron pasando. Victoria comenzó a ayudar a Carolina en la administración de la pequeña galería de arte en el centro histórico de Cadaqués. Al principio estaba siempre tensa, mirando por encima del hombro, temiendo ver a Eduardo o a alguno de sus empleados. Pero poco a poco, la rutina tranquila de la ciudad fue calmando sus miedos. Todas las mañanas caminaba por la playa antes de que llegaran los turistas. Se quitó los tacones altos y aprendió a sentir la arena entre los dedos de nuevo. Dejó crecer su cabello natural, sin los alisados progresivos que Eduardo insistía en que se hiciera. Su piel adquirió un ligero bronceado por el sol, algo que antes evitaba a toda costa para mantener el estándar de belleza que él aprobaba. Por la tarde, trabajaba en la galería o pintaba en el estudio. Por la noche, cenaba con Carolina y otros amigos que fue conociendo. Artistas locales, pescadores, dueños de posadas. Personas reales, sin máscaras ni agendas ocultas. Reía con más facilidad, decía lo que pensaba sin miedo a desaprobar a nadie. «Estás diferente», observó Carolina una noche, mientras bebían vino en la terraza de la posada, escuchando el mar. «¿Diferente cómo?» «Más viva. Tus ojos tienen un brillo que no tenían cuando llegaste. Es como si estuvieras floreciendo». Victoria sonrió, pensando en el capullo de lirio que había traído consigo. Ella también estaba floreciendo, lejos de la sombra sofocante de Eduardo. En Madrid, mientras tanto, Eduardo Mendoza vivía su propio infierno personal. Las primeras semanas sin Victoria fueron de pura rabia. Mandó a investigadores privados a buscarla. Amenazó con demandar a quien estuviera escondiendo a su esposa. Incluso llegó a contactar a la familia de ella en Castilla, que nada sabía sobre su paradero. Su comportamiento obsesivo comenzó a afectar los negocios. Estaba desconcentrado en las reuniones, irritadizo con los empleados, cometiendo errores que normalmente no cometería. El Eduardo controlador y calculador estaba perdiendo el control. «Necesitas calmarte», aconsejó Mauricio, su abogado, y quizás lo más parecido a un amigo que él poseía. «Ella volverá cuando se canse de esta rebeldía». Pero Eduardo no estaba tan seguro. Algo en la forma en que Victoria se fue, sin aviso, sin confrontación, solo silencio, lo perturbaba profundamente. Era como si ella hubiera aprendido de él el arte de la indiferencia y ahora la usara contra su maestro. Las semanas se convirtieron en meses. 3 meses exactos desde que Victoria desapareció. Eduardo estaba en su despacho en la mansión cuando llegó un sobre. Era de un abogado de Cadaqués, conteniendo una solicitud de divorcio firmada por Victoria Almeida. Así fue como descubrió dónde estaba. Su primer impulso fue tomar el jet privado e ir allí inmediatamente, arrastrar a Victoria de vuelta si fuera necesario. Pero algo lo detuvo. En el sobre, junto con los papeles del divorcio, había una pequeña fotografía. Era un cuadro, claramente pintado por ella. Un lirio blanco floreciendo contra un fondo azul intenso. En la esquina inferior, ella había escrito: «Algunas flores necesitan espacio para florecer». Eduardo se quedó mirando esa imagen por mucho tiempo. Por primera vez en años, quizás por primera vez en su vida, sintió algo más allá de la ambición o la ira. Sintió una punzada de arrepentimiento. Esa noche no pudo dormir. Anduvo por las habitaciones vacías de la mansión, deteniéndose ocasionalmente para mirar las fotografías oficiales de él y Victoria en eventos, ella siempre sonriendo esa sonrisa ensayada, él siempre con la mano posesivamente en su cintura. Parecían la pareja perfecta,
Pero él sabía la verdad detrás de esas imágenes, y la verdad era fría y vacía como la casa ahora. Llegó hasta el jardín y se detuvo ante el parterre de lirios. Estaban muriendo lentamente, sin los cuidados de Victoria. Así como su matrimonio había muerto lentamente, día tras día, con cada palabra no dicha, cada sentimiento ignorado, cada sueño de ella que él despreció. A la mañana siguiente, contra todas las expectativas de quienes lo conocían, Eduardo Mendoza subió a su coche, despidió al chofer y condujo solo hacia Cadaqués. No llevó seguridad, no avisó a nadie, no tenía un plan elaborado. Solo sabía que necesitaba ver a Victoria. El viaje de casi 4 horas por la carretera costera le dio tiempo para pensar en cómo conoció a Victoria, en la joven llena de sueños que era, en la forma en que la cortejó con promesas de amor eterno que nunca realmente pretendió cumplir. Pensó en cómo, poco a poco, fue moldeándola, transformándola en un accesorio para su vida perfecta, hasta que ella no era más que una muñeca bien vestida en su colección particular. Llegó a Cadaqués a media tarde. La pequeña ciudad histórica estaba concurrida de turistas. Estacionó el coche y caminó por las calles de piedra, sintiéndose fuera de lugar con su caro traje y zapatos italianos. Preguntó por una galería de arte llamada Colores del Mar, que era el nombre mencionado en el encabezado de la carta del abogado. Siguiendo las indicaciones, llegó a una encantadora casa colonial con puertas y ventanas azules. Un pequeño letrero indicaba que era la galería que buscaba. Respiró hondo, se ajustó la corbata por costumbre y entró. El interior era fresco y acogedor. Cuadros de varios artistas locales decoraban las paredes blancas. Una música suave sonaba de fondo. No había clientes en ese momento, solo una mujer organizando algunos catálogos en el mostrador. Eduardo no la reconoció inmediatamente. Su cabello era diferente, más largo, natural, con algunas mechas más claras por el sol. Llevaba un vestido sencillo de algodón, sin maquillaje elaborado, sin joyas caras. Pero cuando ella levantó el rostro, no hubo duda. Eran los mismos ojos que un día lo encantaron. «Victoria», dijo él, su voz normalmente confiada, ahora vacilante. Ella se quedó inmóvil al verlo. Por un momento, Eduardo temió que huyera o gritara, pero Victoria solo enderezó los hombros y lo encaró con una serenidad que él nunca había visto antes. «Eduardo», respondió ella, ni con ira ni con miedo, solo una calma aceptación de su presencia. «Tú estás diferente», fue todo lo que pudo decir. Una pequeña sonrisa apareció en el rincón de sus labios. «Estoy siendo yo misma, quizás por primera vez en mucho tiempo». Había tanto que quería decir, tantas acusaciones, demandas, quizás incluso disculpas, pero todas las palabras parecían inadecuadas ante aquella nueva Victoria, que lo encaraba no como la esposa sumisa, sino como una igual. «Recibí los papeles del divorcio», dijo finalmente. «¿Y viniste a convencerme de que desista?», preguntó ella, cruzando los brazos. «En realidad no sé por qué vine», admitió, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad. «Quizás para entender». «¿Entender qué, Eduardo? ¿Por qué dejé una vida de lujo y privilegios? ¿Por qué abandoné al gran Eduardo Mendoza?». Había una pizca de amargura en su voz, pero principalmente firmeza. «Para entender cómo puedes parecer más feliz aquí, en este lugar sencillo de lo que nunca pareciste a mi lado». Victoria no esperaba esa respuesta. Por un momento, su mirada se suavizó. «Porque aquí puedo respirar», dijo ella. «Aquí no soy un trofeo o una muñeca, soy solo Victoria». En ese momento, la puerta de la galería se abrió y entró Carolina. Se detuvo inmediatamente al ver a Eduardo, una expresión de alarma cruzando su rostro. «Está todo bien, Carol», aseguró Victoria. «Eduardo ya se va». «No», dijo él rápidamente. «Por favor, yo solo quería hablar. ¿Puedo volver mañana?». Victoria dudó. Parte de ella quería echarlo, cerrar ese capítulo de su vida de una vez. Pero otra parte, la parte que un día realmente amó a ese hombre, sintió curiosidad. ¿Qué habría llevado a Eduardo Mendoza, el hombre que nunca se disculpó en su vida, a conducir 4 horas solo para verla? «Mañana estaré pintando en la playa de Portligat al amanecer»,
dijo finalmente. Si quieres hablar, sabes dónde encontrarme. Eduardo asintió entendiendo el despido. Salió de la galería sintiéndose extrañamente derrotado, pero también intrigado. Esta no era la recepción que esperaba, ni lágrimas de arrepentimiento ni furia descontrolada. Solo una mujer tranquila que parecía haber encontrado su lugar en el mundo, lejos de él. Se alojó en la mejor posada de la ciudad, aunque era mucho más sencilla que los hoteles de lujo que solía frecuentar. Cenó solo, sin poder apreciar la comida, pensando en el encuentro del día siguiente. En la habitación, intentó trabajar en su portátil, pero no conseguía concentrarse. Abrió la página de la Galería de Victoria en Internet y vio las fotos de sus cuadros recientes. Eran vibrantes, emocionales, llenos de vida, tan diferentes de la decoración meticulosamente neutra y fría que él imponía en su mansión. Percibió con una punzada de culpa que nunca había conocido realmente a la mujer con la que se casó. Nunca se había tomado la molestia de descubrir sus sueños, sus talentos, su esencia. Cuando el sol comenzó a salir sobre el mar de Cadaqués, Eduardo ya estaba en la playa de Portligat. Había cambiado el traje por pantalones y una camisa sencilla, pero aún así parecía fuera de lugar en ese escenario natural. Victoria llegó poco después, cargando un caballete y una pequeña caja de pinturas. Llevaba un sombrero de paja para protegerse del sol y ropa ligera y cómoda. Parecía perfectamente en armonía con el ambiente. Ella lo vio, pero no demostró sorpresa. Montó su equipo a unos metros de él y comenzó a pintar el mar en calma de la mañana, las montañas al fondo, el cielo que gradualmente cambiaba de color. Eduardo se acercó lentamente, como quien teme espantar a un pájaro raro. «¿Realmente viniste?», dijo ella, sin apartar los ojos del lienzo. «Dije que vendría». «Ya has dicho muchas cosas, Eduardo». Él no tenía respuesta para eso. Se quedó en silencio, observándola pintar. Había algo hipnotizante en la forma en que ella se movía, en la concentración de su rostro, en la manera en que capturaba la esencia de aquel amanecer con pinceles y colores. «¿Por qué nunca me lo contaste?», preguntó finalmente. «¿Contar qué? ¿Que pintabas así? ¿Que tenías ese talento?». Victoria finalmente lo miró, una sonrisa triste en sus labios. «Te lo conté, Eduardo. En los primeros meses de matrimonio, te mostré algunos dibujos. Te hablé de mi sueño de exponer en una galería algún día. Tú dijiste que era un hobby bonito, pero que yo debería concentrarme en ser una buena esposa». Eduardo frunció el ceño, intentando recordar aquella conversación. ¿Qué era verdad? ¿Había realmente descartado algo tan importante para ella con tanta indiferencia? La expresión de Victoria no dejaba dudas. «Nunca fue mi intención». «Esa es la cuestión, Eduardo», interrumpió ella, soltando el pincel por un momento. «Tus intenciones nunca importaron porque tú nunca me viste realmente. Yo era solo un objeto en tu vida perfecta, algo para exhibir y guardar. Ponte guapa pero lejos de mí. ¿Recuerdas esas palabras?». Él bajó los ojos avergonzado. «Recuerdo». «Fue la gota que colmó el vaso», continuó ella. «Pero no fue el motivo. El motivo fueron todos los días en que me mirabas sin verme, todas las veces en que hablabas sin escucharme, todos los momentos en que moría un poco por dentro mientras sonreía a tu lado». Las palabras de Victoria flotaban en el aire de la mañana, llevadas por el suave sonido de las olas. Eduardo permaneció en silencio, procesando aquella verdad dolorosa. Nunca en su vida de empresario exitoso había sido confrontado de forma tan directa y honesta. «No vine a pelear contigo, Eduardo», dijo Victoria, retomando sus pinceles. «De hecho, agradezco que hayas venido. Ahora puedo decirte personalmente lo que nunca tuve valor antes. Estoy bien sin ti. Soy feliz aquí». Aquello dolió más que cualquier insulto. Eduardo Mendoza, el hombre que lo tenía todo, descubría que la única persona que realmente importaba era feliz lejos de él. «¿Y si te dijera que quiero cambiar?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. «¿Que te echo de menos?». Victoria lo miró con escepticismo. «¿Me echas de menos a mí o a tu ego herido? ¿Al control que tenías sobre mí?». «No sé», admitió él, con una honestidad que nunca había demostrado antes. «Quizás un poco de todo.
Pero sé que desde que te fuiste, nada tiene sentido. La mansión parece vacía, los eventos son tediosos, los negocios perdieron su propósito. Estás describiendo tu vida, Eduardo, no tus sentimientos por mí, respondió ella, volviendo a pintar. En ningún momento dijiste que me echas de menos porque me amas. Eduardo abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron. ¿Amaba a Victoria? ¿Qué era el amor para un hombre como él, que siempre vio las relaciones como transacciones? La deseaba de vuelta, ciertamente, sentía su ausencia. ¿Pero amor? Ese terreno era desconocido para Eduardo Mendoza. Necesito pensar, dijo finalmente. ¿Puedo quedarme aquí mientras pintas? Victoria se encogió de hombros. La playa es pública. Él se sentó en la arena, quitándose los zapatos caros y sintiendo, quizás por primera vez en décadas, la textura de los granos entre los dedos. Se quedaron así por casi 2 horas. Ella pintando, él observando el mar, ambos en silencio, pero un silencio diferente al que compartían en Madrid. Este no era un silencio de distancia, sino de reflexión. Cuando Victoria finalmente guardó sus materiales, Eduardo se levantó para ayudarla. «Estaré en la ciudad unos días», dijo él, entregándole la caja de pinturas. «¿Puedo verte de nuevo?» Victoria dudó, pero algo en su expresión vulnerable, tan diferente del Eduardo controlador que había conocido, la hizo asentir. «Estoy en la galería todas las tardes. Por la mañana vengo a pintar aquí». Él sonrió, una sonrisa genuina que ella rara vez había visto. «Hasta mañana, entonces». En las semanas siguientes, se estableció una extraña rutina. Eduardo alquiló una casa cerca de la playa, posponiendo indefinidamente su regreso a Madrid. Por la mañana, encontraba a Victoria en la playa, donde ella pintaba y él simplemente observaba, a veces en silencio, a veces conversando sobre cosas que nunca antes habían discutido, sus sueños de infancia, sus miedos, sus esperanzas. Por la tarde, la visitaba en la galería, siempre comprando un café para ambos en la pequeña cafetería de la esquina. Al principio, Carolina y los otros amigos de Victoria lo miraban con desconfianza, pero poco a poco, viendo la forma respetuosa en que él ahora la trataba, fueron bajando sus guardias. Eduardo nunca intentó tocarla, nunca intentó persuadirla para que volviera. En cambio, hizo algo que jamás había hecho. Escuchó. Escuchó cuando ella hablaba sobre cómo se había sentido invisible durante el matrimonio. Escuchó sobre sus sueños de tener su propia exposición. Escuchó sobre el miedo que sentía de él, un miedo que solo ahora percibía haber sido real. Para Eduardo, fue como descubrir a una persona completamente nueva. O quizás, finalmente ver a la persona que siempre había estado allí. Cierto día, mientras caminaban por la orilla después del horario de Victoria en la galería, Eduardo le hizo una pregunta inesperada. ¿Alguna vez me amaste? ¿De verdad? Victoria dejó de caminar y miró al horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse. «Sí», respondió finalmente. «Al principio realmente te amé, no al Eduardo Mendoza de los periódicos de negocios, sino al hombre que conocí en aquel evento benéfico, que habló de sus viajes por el mundo con tanta pasión, que me escuchó hablar de arte como si fuera lo más importante del mundo». Eduardo tragó saliva. Recordaba vagamente aquella noche, cómo se había quedado encantado con la joven de ojos brillantes que conocía tan poco del mundo, pero hablaba de él con tanto entusiasmo. «¿Dónde fue a parar ese hombre?», preguntó él, más para sí mismo que para ella. «Quizás todavía exista en algún lugar», respondió Victoria, escondido bajo capas de éxito, poder y control. Aquella conversación se quedó en la mente de Eduardo durante días. A la mañana siguiente no apareció en la playa como de costumbre. Victoria sintió una punzada de decepción, quizás incluso preocupación. ¿Había desistido? ¿Había vuelto a Madrid? O peor, estaría planeando algo para obligarla a volver. Pero al regresar a la posada de Carolina después de pintar, encontró un sobre dirigido a ella. Dentro había una invitación formal para la apertura de una exposición en la propia Galería Colores del Mar, titulada Renacimiento, el arte de Victoria Almeida. Confusa, Victoria buscó a Carolina, quien confesó todo con una sonrisa culpable. «Eduardo vino a hablar conmigo hace una semana. Quería darte una sorpresa».
Organizó todo: invitaciones para críticos de arte de Barcelona y de Madrid, difusión en los medios especializados, incluso un catálogo con reproducciones de tus cuadros. Todo sin interferir en tu estilo o elecciones artísticas. Dijo que quería que el mundo conociera tu talento. Victoria se quedó sin palabras. No era el tipo de gesto grandioso que Eduardo haría en el pasado, para exhibir su poder o riqueza. Era algo personal, pensado específicamente para ella, para sus sueños. La exposición tendría lugar en 3 días. Durante ese tiempo, Eduardo mantuvo distancia, permitiéndole prepararse sin presión. La noche de la inauguración, la pequeña galería estaba abarrotada. Residentes locales, turistas y varias personas del mundo del arte que habían hecho el viaje desde Barcelona o Madrid especialmente para el evento. Victoria llevaba un vestido sencillo pero elegante que ella misma había elegido, sin joyas extravagantes, solo un pequeño collar de plata que había recibido de Carolina. Su cabello estaba suelto y natural, su rostro con un maquillaje mínimo. Nunca había parecido tan radiante. Eduardo llegó discretamente, usando ropa más casual que sus habituales trajes caros. Se mantuvo a distancia, observando orgulloso, mientras Victoria conversaba con los invitados, explicaba sus obras, recibía elogios genuinos por su talento. Fue entonces cuando notó a un hombre en particular que parecía especialmente interesado no solo en las obras, sino en la artista. Era alto, con cabellos grises en las sienes y un aire sofisticado. Conversaba con Victoria de forma animada, haciéndola reír con facilidad. Carolina se acercó a Eduardo notando su mirada. «Ese es Daniel Vasconcelos», explicó ella, uno de los curadores más respetados del circuito artístico de Barcelona. Vino especialmente para ver la exposición. Eduardo sintió algo que no esperaba: celos. No los celos posesivos de antes, cuando veía a Victoria como una propiedad, sino unos celos diferentes, nacidos del miedo a perder la conexión que comenzaban a reconstruir. Cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, Eduardo finalmente se acercó a Victoria, que estaba radiante con el éxito de la noche. «Felicidades», dijo él genuinamente. «Tus obras son increíbles. Siempre lo fueron. Yo solo no sabía ver». «Gracias», respondió ella. «Y gracias por todo esto. Carolina me contó que fue idea tuya. Era lo mínimo que podía hacer después de haber sofocado tu talento por tanto tiempo». Victoria sonrió, conmovida por su honestidad. «Conocí a Daniel Vasconcelos hoy», comentó ella. «Me invitó a exponer en su galería en Barcelona». Eduardo sintió un nudo en el pecho, pero se esforzó por parecer feliz por ella. «Eso es maravilloso. Te mereces ese reconocimiento». «También me invitó a cenar mañana», añadió Victoria, observando la reacción de Eduardo. Hubo un momento de silencio tenso. Eduardo quería protestar, decir que no confiaba en las intenciones de ese hombre, pero se contuvo. Ya no tenía derecho a controlar la vida de ella. «¿Vas a ir?», preguntó finalmente. «No sé», respondió Victoria sorprendiéndolo. «¿Tú qué opinas?». Eduardo respiró hondo. El viejo Eduardo habría manipulado la situación, usado su poder o influencia para alejar al rival. Pero él estaba intentando ser alguien mejor, alguien que realmente mereciera la segunda oportunidad que buscaba. «Creo que debes seguir tu corazón», dijo sinceramente. «Si quieres conocerlo mejor, ve. Estaré aquí cuando vuelvas, si quieres hablar». Victoria lo estudió por un momento, como si intentara determinar si el cambio en él era genuino. Entonces, para sorpresa de Eduardo, ella tocó ligeramente su brazo. «Gracias por respetar mi elección», dijo. «Eso significa mucho para mí». La noche siguiente, Eduardo no podía concentrarse en nada. Sabía que Victoria estaba cenando con Daniel, probablemente en uno de los restaurantes sofisticados a la orilla del mar. Intentó trabajar en algunos correos electrónicos, pero su mente seguía volviendo a ella. Decidió caminar por la playa para despejar sus pensamientos. La noche estaba clara, con una luna llena iluminando las suaves olas. Se sentó en la arena, algo que jamás habría hecho en su vida anterior, y se quedó observando el movimiento hipnótico del mar. Fue entonces cuando notó una silueta familiar caminando a la distancia. Victoria venía por la playa, sola, con los zapatos en la mano y los pies descalzos en la arena.
Eduardo se quedó inmóvil, temiendo estropear el momento. Ella no lo había visto todavía, y parecía absorta en sus propios pensamientos. Cuando finalmente lo notó, se detuvo por un instante. Luego siguió caminando en su dirección. «Buenas noches», dijo ella, sentándose a su lado en la arena. «No esperaba encontrarte aquí». «Necesitaba pensar», respondió él. «¿La cena fue bien?» Victoria se encogió de hombros. «Fue agradable. Daniel es inteligente, sabe mucho de arte, tiene historias interesantes». Eduardo asintió intentando ignorar la punzada de incomodidad que sentía. «Pero», continuó ella, «algo no parecía estar bien». «¿Qué?», preguntó él, intentando no parecer demasiado ansioso por la respuesta. «No sé explicar», dijo Victoria, dibujando patrones en la arena con los dedos. Era como si estuviera reviviendo el pasado, solo que de otra forma. Él hablaba y hablaba sobre sus logros, sus viajes, sus conexiones, y casi no preguntó sobre mí, sobre lo que yo quería, sobre mis sueños. Eduardo se sintió incómodo con el obvio paralelo con su propio comportamiento pasado. «¿Y qué quieres tú, Victoria?», preguntó suavemente. «¿Cuáles son tus sueños ahora?». Ella lo miró sorprendida por la pregunta que él nunca había hecho durante los años de matrimonio. «Quiero pintar», dijo simplemente. «Quiero crear. Quiero sentir que estoy viva, que soy vista por quien realmente soy, no por lo que represento o por lo que puedo ofrecer». «Yo quiero verte», dijo Eduardo, su voz casi un susurro. «La verdadera Victoria, si me das esa oportunidad». Ella lo estudió a la luz de la luna, buscando señales del viejo Eduardo, la manipulación, el control, la frialdad. Pero todo lo que vio fue un hombre vulnerable, intentando genuinamente cambiar. «Tengo miedo», admitió finalmente. «¿De mí?», preguntó él con el corazón encogido. «De nosotros, de creer que las personas realmente pueden cambiar, de volver a lastimarme». Eduardo quería tocarla, abrazarla, prometerle que nunca más la lastimaría, pero sabía que necesitaba respetar su espacio, sus miedos. «Yo también tengo miedo», confesó. «Miedo de ser alguien que no sé ser. Miedo de fallar de nuevo, pero por primera vez en mi vida, el miedo de perderte es mayor que todos los demás». Se quedaron en silencio por unos momentos, solo escuchando las olas y sintiendo la brisa del mar. Fue Victoria quien finalmente habló. «Necesito tiempo, Eduardo. Necesito estar segura de que este cambio en ti es real y permanente». «El tiempo que necesites», respondió él. «No me iré a ningún lado». Como para sellar aquel momento, Victoria extendió tímidamente su mano hasta encontrar la de él en la arena. No se miraron, solo dejaron sus dedos entrelazados mientras contemplaban el océano infinito frente a ellos. En las semanas que siguieron, Eduardo hizo algo que nunca imaginó que haría. Se estableció en Cadaqués. Alquiló una pequeña casa cerca del centro histórico, mucho más sencilla que su mansión en Madrid. Comenzó a administrar sus negocios remotamente, delegando más responsabilidades a su equipo. Todas las mañanas encontraba a Victoria en la playa para sus sesiones de pintura. Al principio solo observaba. Después, tímidamente, preguntó si ella podría enseñarle. Victoria se rió de la idea. El poderoso Eduardo Mendoza queriendo aprender a pintar. Pero aceptó. Sus primeros intentos fueron desastrosos. Acostumbrado a ser excelente en todo lo que hacía, Eduardo se frustraba con sus resultados aficionados. Pero en lugar de rendirse, como habría hecho en el pasado, persistió. Había algo terapéutico en mezclar los colores, en intentar capturar la luz del amanecer, en aceptar la imperfección. Por la tarde, ayudaba en la galería. Al principio, Carolina y los demás empleados se sentían tensos con su presencia. Pero cuando vieron al millonario arrogante cargando cuadros, organizando catálogos e incluso barriendo el suelo sin quejarse, comenzaron a verlo con otros ojos. En Madrid, su ausencia causaba revuelo. Periódicos de negocios especulaban sobre el paradero del empresario que aparentemente había abandonado su imperio. Algunos incluso publicaron fotos paparazzi de él y Victoria caminando por la playa, con titulares como «El poder del amor. Eduardo Mendoza cambia imperio por vida sencilla». A él no le importaba. Por primera vez en su vida, no estaba preocupado por lo que los demás pensaban. Solo por lo que Victoria pensaba.
Una noche, después de cerrar la galería, fueron a cenar a un pequeño restaurante a la orilla del mar. La conversación fluía naturalmente ahora, sin las tensiones del pasado. Victoria contaba animadamente sobre una invitación que había recibido para exponer en una importante galería en Madrid. «Deberías aceptar», dijo Eduardo, genuinamente feliz por ella. «Tu talento merece ser reconocido». «Tengo miedo», admitió ella. «Madrid tiene muchos recuerdos». «No todos malos, espero», respondió él, sujetando ligeramente su mano sobre la mesa. Victoria no retiró la mano. «No, no todos malos». Al regresar a casa, caminando bajo la luna llena, Eduardo se detuvo súbitamente y se volvió hacia ella. «Victoria, quería hacerte una pregunta». Ella lo miró, curiosa. «¿Sí?» «Si fuera a Madrid contigo, no como tu marido o dueño, sino como un compañero, alguien que quiere apoyarte, verte brillar, ¿lo considerarías?» Victoria se quedó en silencio, lo que hizo que el corazón de Eduardo se acelerara de ansiedad. Finalmente, ella habló. «¿Por qué harías eso? Tu vida, tus negocios están allí». «Porque en los últimos meses aprendí que nada de eso importa si no tengo con quién compartir. Y no quiero compartir con cualquiera, quiero compartir contigo». Victoria dio un paso adelante, quedando muy cerca de él. «¿Y si decido quedarme en Cadaqués? Entonces me quedaré aquí también. Donde estés tú, es donde quiero estar». Ella lo estudió por un largo momento, como si buscara cualquier señal de manipulación o falsedad. No encontró ninguna. «Tengo miedo de creerte», susurró. «Tengo miedo de volver a lastimarme». «Yo también tengo miedo», confesó Eduardo. «Miedo de no ser el hombre que mereces, pero estoy intentando, Victoria. Todos los días estoy intentando ser mejor». Había tanta sinceridad en sus ojos que Victoria sintió algo desmoronarse dentro de ella, aquella última barrera de protección que mantenía contra él. «Quizás», comenzó ella vacilante, «quizás podamos intentarlo de nuevo, no como antes, sino algo nuevo, algo construido en igualdad y respeto». El rostro de Eduardo se iluminó con esperanza. «Es todo lo que pido, una oportunidad de mostrarte el hombre que estoy intentando ser». Victoria sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Vamos despacio, ¿está bien? Un día a la vez». «Un día a la vez», concordó él. Mientras caminaban de la mano por la playa iluminada por la luna, Eduardo percibió que había encontrado algo que todo su dinero y poder nunca pudieron comprar: una segunda oportunidad. Y esta vez no la desperdiciaría. Los días en Cadaqués se transformaron en semanas y las semanas en meses. Victoria y Eduardo construían algo nuevo entre ellos, algo frágil y precioso. No era la misma relación de antes, basada en apariencias y control, sino algo más profundo, cimentado en conversaciones honestas y respeto mutuo. La exposición en Madrid estaba programada para finales de mes. Después de muchas conversaciones y reflexiones, Victoria decidió aceptar la invitación y Eduardo mantuvo su promesa de apoyarla sin intentar controlar. «Podemos quedarnos en un hotel», sugirió él, mientras ayudaba a Victoria a catalogar los cuadros que serían enviados. «No necesitamos volver a la mansión». Victoria dudó. La mansión en el barrio Salamanca representaba todo lo que ella había dejado atrás: la prisión dorada, la vida de apariencias, pero también era parte de su historia. «Quizás sea hora de enfrentar el pasado», dijo finalmente. «No podemos huir de él para siempre». Eduardo la miró con admiración. La Victoria de antes habría evitado cualquier confrontación, se habría callado y aceptado sus decisiones. Esta nueva Victoria decía lo que pensaba, enfrentaba sus miedos. «Si es lo que quieres, podemos quedarnos allí», concordó. «De todas formas, estoy pensando en vender la mansión». Victoria lo miró sorprendida. «¿Vender? Pero tú amas esa casa». Amaba lo que representaba: éxito, estatus, poder. Ahora quiero un lugar que represente otras cosas. «¿Qué cosas?», preguntó Victoria, genuinamente curiosa. Eduardo pensó por un momento. «Paz, autenticidad, un lugar donde no necesite impresionar a nadie, solo vivir». Victoria sonrió.
tocando ligeramente su brazo. Esos pequeños gestos de intimidad aún eran nuevos entre ellos, cuidadosamente explorados, como quien prueba el hielo fino sobre un lago. ¿Quién diría que Eduardo Mendoza se convertiría en un hombre sencillo? Él se rió. No exageres. Todavía me gusta mi café importado y mis vinos caros. Mientras se preparaban para el viaje a Madrid, otra cuestión flotaba entre ellos, no discutida pero siempre presente: la solicitud de divorcio que Victoria había enviado meses atrás y que permanecía sin resolución. Eduardo no presionaba, respetando su tiempo, pero ambos sabían que eventualmente tendrían que decidir el futuro de su matrimonio. Daniel Vasconcelos, el curador que había mostrado interés en Victoria, seguía enviando mensajes ocasionales, siempre profesionales, pero con un subtexto personal que no pasaba desapercibido. Eduardo observaba estas interacciones con una mezcla de inseguridad y resignación. Ya no tenía derecho a exigir exclusividad, y Victoria era libre de explorar otras posibilidades. En la víspera de la partida hacia Madrid, Eduardo encontró a Victoria en el jardín de la posada de Carolina, observando las estrellas. Se acercó silenciosamente, respetando su momento de contemplación. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. «En la vida», respondió ella sin apartar la mirada del cielo. «En cómo todo cambió en tan poco tiempo. Para mejor, espero». Victoria se volvió para encararlo, sus ojos reflejando la luz de la luna. «Para mejor, sí. Pero aún tengo dudas, Eduardo». «¿Sobre qué?». «Sobre nosotros. Sobre si realmente podemos superar el pasado. Sobre si tú...». Ella dudó. «Si tú realmente me amas, o si solo temes quedarte solo». La pregunta flotó entre ellos, pesada e importante. Eduardo no respondió de inmediato. En el pasado, habría dicho lo que ella quería oír, manipulado la situación a su favor. Pero ahora sentía que le debía a ella y a sí mismo total honestidad. «Siempre pensé que sabía lo que era el amor», comenzó lentamente. «Creía que era sobre poseer, proteger, controlar, sobre tener a la persona perfecta a mi lado, como un trofeo. Pero cuando te fuiste, cuando vi cómo floreciste lejos de mí, me di cuenta de que nunca había entendido nada». Victoria lo escuchaba atentamente, su rostro suave a la luz de la luna. «Ahora cuando pienso en amor», continuó él, «pienso en libertad, en querer verte brillar, aunque eso signifique que yo tenga que quedarme en la sombra, en respetar tus elecciones, incluso cuando no son las que yo haría, en querer tu felicidad por encima de la mía propia». Respiró hondo antes de continuar. «No sé si esto es amor, Victoria, pero sé que nunca sentí por nadie lo que siento por ti. Y si necesitas más tiempo, si necesitas explorar otras posibilidades, como Daniel, para estar segura, lo entiendo. Estaré aquí, esperando, sin reproches». Victoria sintió lágrimas formarse en sus ojos. Había tanta sinceridad en sus palabras, tan diferente del Eduardo manipulador que había conocido. «Daniel me llamó hoy», dijo ella, después de un momento de silencio. «Estará en la inauguración de la exposición en Madrid». Eduardo sintió un nudo en el pecho, pero asintió. «Claro, es un curador importante. También me invitó a cenar después, a solas». El silencio que siguió fue tenso. Eduardo luchaba internamente contra los celos, contra el impulso de prohibir, de controlar. «¿Qué respondiste?», preguntó finalmente, intentando mantener la voz neutra. «Dije que necesitaba pensar», respondió Victoria, sus ojos nunca apartándose de los de él, «que le daría una respuesta en Madrid». Eduardo tragó saliva y, con todo el autocontrol que logró reunir, dijo: «Cualquiera que sea tu decisión, la respetaré». Victoria dio un paso adelante, quedando muy cerca de él. «¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué respetarías mi decisión de salir con otro hombre?». Era una pregunta difícil, que tocaba el núcleo de los cambios que Eduardo estaba intentando hacer. «Porque...». Él dudó, buscando las palabras correctas. «Porque no quiero amarte como una prisión, sino como un jardín. Quiero verte crecer, florecer, aunque eso signifique que puedas elegir otro camino». Victoria sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro, incluso en la penumbra de la noche. «Esa es la cosa más bonita que me has dicho». Y entonces, para sorpresa de Eduardo, ella se acercó y lo besó. Fue un beso suave,
cauteloso como un primer beso, que en muchos sentidos lo era, el primer beso entre estas dos nuevas personas que estaban redescubriéndose. Cuando se separaron, Victoria susurró: «Llamaré a Daniel mañana para decirle que no podré cenar con él». El viaje a Madrid fue sorprendentemente tranquilo. A pesar de los temores iniciales, Victoria se sentía fortalecida, lista para enfrentar la ciudad que había dejado atrás. Eduardo permaneció a su lado, atento pero no asfixiante, ofreciendo apoyo sin imponer su presencia. Al llegar a la mansión, en el barrio Salamanca, Victoria sintió un escalofrío al pasar por los inmensos portones. El lugar estaba exactamente como ella lo había dejado, impecablemente mantenido por los empleados, pero frío y sin vida, como un mausoleo de su antiguo matrimonio. «Podemos redecorar si quieres quedarte», sugirió Eduardo notando su incomodidad. «O podemos vender y encontrar un lugar nuevo que sea nuestro. No mío, no tuyo, nuestro». Victoria sonrió con la sugerencia: «Vamos a pensarlo después de la exposición». En los días previos a la inauguración, Victoria estuvo ocupada con los preparativos finales. Eduardo mantuvo una distancia respetuosa, ocupándose de sus negocios que habían quedado en segundo plano durante su estancia en Cadaqués. Solo por la noche se encontraban para cenar y compartir los acontecimientos del día. Era una dinámica nueva y extraña. Dos adultos independientes eligiendo estar juntos, no por obligación o apariencias, sino por voluntad propia. La noche de la inauguración llegó. La galería elegida estaba en el barrio de las Letras, uno de los barrios más elegantes de Madrid. La exposición Renacimiento de Victoria Almeida estaba siendo tratada como uno de los eventos más esperados de la temporada artística. Parte de ello se debía, sin duda, a la curiosidad sobre la pareja Mendoza y su inusual reconciliación, pero la mayor parte era un genuino interés por el talento de la artista que emergía. Victoria llegó primero, queriendo verificar la disposición final de las obras y tener un momento a solas antes de que llegara el público. Llevaba un vestido elegante pero discreto, elegido por ella misma. Ni la ropa extravagante que Eduardo aprobaba en el pasado, ni las piezas demasiado sencillas de sus primeros días en Cadaqués. Había encontrado su propio estilo, así como había encontrado su propia voz. Eduardo llegó poco después respetando su espacio. Estaba elegante en su traje, pero había algo diferente en él, un aura más relajada, menos intimidante. Cuando sus ojos se encontraron con los de Victoria al otro lado de la sala, él sonrió con un orgullo genuino que ella nunca había visto antes. «¿Estás nerviosa?», preguntó acercándose. «Un poco», admitió ella. «Madrid es diferente de Cadaqués. El público es más exigente, más crítico. Te van a amar», garantizó él sin tocarla, respetando el ambiente profesional. «¿Cómo podrían no amarte?». Pronto la galería comenzó a llenarse. Críticos de arte, coleccionistas, celebridades, todos ansiosos por ver las obras de la nueva sensación artística y, por supuesto, por presenciar a la pareja que había protagonizado uno de los romances más comentados de la alta sociedad madrileña. Para sorpresa de Victoria, muchas personas que había conocido en su antigua vida como esposa de Eduardo parecían genuinamente impresionadas con su talento. Mujeres que antes la trataban solo como un accesorio de Eduardo, ahora pedían hacerse fotos con la artista del momento. Eduardo se mantuvo discretamente en segundo plano, permitiendo que Victoria brillara. Ocasionalmente, alguien se acercaba a él para comentar sobre los negocios o sobre su ausencia de los círculos empresariales, pero él educadamente redirigía la conversación hacia la exposición y el talento de Victoria. Fue entonces cuando llegó Daniel Vasconcelos. Alto, elegante, con un encanto innegable, saludó a Victoria con besos en la mejilla y un ramo de flores. «Estás deslumbrante, Victoria», elogió, «así como tus obras. Madrid necesitaba tu luz». Victoria agradeció, educada pero reservada. Sus ojos buscaron a Eduardo, que observaba la escena a distancia. Él sonrió levemente, como quien dice, «Está todo bien», y volvió a conversar con un grupo de inversores. La noche avanzaba con éxito absoluto. Varios cuadros ya se habían vendido, y los críticos presentes hacían comentarios entusiastas. Daniel permanecía cerca de Victoria, atento y encantador, mientras Eduardo respetaba su espacio.
En determinado momento, durante un breve instante en que Victoria se vio sola, Daniel se acercó con 2 copas de champán. Una celebración privada, sugirió, entregándole una copa. A tu éxito merecido. Gracias, Daniel, respondió Victoria aceptando la bebida. Tu presencia significa mucho. ¿Significa más que la de él?, preguntó Daniel, indicando a Eduardo con un leve movimiento de cabeza. Victoria siguió su mirada. Eduardo conversaba con una pareja de ancianos, probablemente coleccionistas, su postura relajada, su sonrisa genuina, tan diferente del Eduardo arrogante y controlador que ella había dejado meses atrás. Es complicado, respondió sinceramente. Daniel dio un paso adelante, acercándose más a ella. No tiene por qué serlo. Eres una artista talentosa, Victoria. Mereces a alguien que vea eso desde el principio, no a alguien que solo se dio cuenta cuando te perdió. Había verdad en sus palabras, y Victoria sintió el peso de ellas. Las personas cambian, Daniel. Hombres como Eduardo Mendoza no cambian, insistió él. Solo se adaptan temporalmente para conseguir lo que quieren, y él te quiere de vuelta. Victoria observó a Eduardo por un momento más. ¿Era verdad? Toda aquella transformación era solo una estrategia elaborada para reconquistarla, para luego volver a ser el hombre frío y controlador de antes. ¿Cómo puedo estar segura?, murmuró, más para sí misma que para Daniel. No puedes, respondió él inclinándose más cerca. Pero puedes elegir un camino diferente. Conmigo. Y entonces, sin previo aviso, Daniel se inclinó y la besó. Fue un beso breve pero intenso, interrumpido rápidamente por Victoria, quien se apartó sorprendida y avergonzada. Daniel pero él nunca escuchó lo que ella iba a decir, porque en ese momento Eduardo se acercó. Victoria esperó ver ira en sus ojos, quizás incluso la antigua posesividad. En cambio vio solo dolor, profundo y genuino. Perdón por la interrupción, dijo él, la voz controlada. Solo quería decir que me voy. Felicidades por la brillante exposición, Victoria. Te mereces cada elogio. Y antes de que ella pudiera responder, él se alejó, dirigiéndose a la salida. Eduardo, espera, llamó Victoria, pero su voz fue engullida por el murmullo de la galería. Daniel sonrió satisfecho. Déjalo ir, él no es el hombre adecuado para ti. Pero Victoria no estaba escuchando. Sus ojos seguían la figura de Eduardo desapareciendo entre la multitud. Algo en su corazón se contrajo dolorosamente. Necesito irme, dijo abruptamente, entregando la copa a Daniel. Victoria, no hagas eso, no vuelvas con él. Pero ella ya se estaba alejando, pidiendo permiso entre los invitados, intentando alcanzar a Eduardo antes de que saliera de la galería. Cuando finalmente llegó a la puerta, lo vio entrar en su coche, el rostro una máscara de compostura que no lograba ocultar el dolor en sus ojos. ¡Eduardo!, llamó una vez más. Él se detuvo, la mano en la puerta del coche, y se giró lentamente. Había una resignación en sus ojos que le partió el corazón a Victoria. No es lo que piensas, dijo ella acercándose. Lo que yo piense no importa, respondió él, la voz baja. Eres libre de tomar tus decisiones, Victoria. Dije que respetaría eso. Yo no elegí ese beso, insistió ella. Daniel me tomó por sorpresa. Eduardo la estudió por un largo momento. Aún así, quizás él tenga razón. Quizás mereces a alguien que siempre vio tu valor, no a alguien que necesitó perderte para verlo. Había tanto dolor sincero en sus palabras que Victoria sintió lágrimas formarse. Este no era el Eduardo manipulador, usando la culpa para controlarla. Este era un hombre que realmente la amaba lo suficiente como para dejarla ir. Las personas cometen errores, Eduardo, dijo ella suavemente. Lo importante es lo que hacemos después de ellos. Él dio un paso vacilante hacia ella. ¿Y qué quieres hacer, Victoria? La pregunta flotó entre ellos, cargada de posibilidades. Victoria miró hacia atrás, a la galería llena de gente celebrando su talento, a Daniel observándolos desde la entrada. Después miró a Eduardo, el hombre que tanto la había herido, pero que ahora estaba dispuesto a transformarse por ella. «Quiero volver a la exposición», dijo finalmente. «Es mi noche, después de todo». Eduardo asintió, el rostro una máscara de control. «Claro, no quería estropear tu momento». «Y quiero que vengas conmigo», completó ella extendiéndole la mano.
como mi compañero, no como el poderoso Eduardo Mendoza, sino como el hombre que está aprendiendo a amar de verdad. La sorpresa en su rostro era genuina. ¿Estás segura? Absolutamente, respondió Victoria. Daniel puede ser un admirador reciente de mi trabajo, pero tú estás presenciando mi renacimiento y yo estoy presenciando el tuyo. Cuando Eduardo tomó su mano y regresaron juntos a la galería, Victoria sintió una sensación de paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. No era el final del viaje, lejos de ello. Todavía había mucho que reconstruir, mucho que aprender el uno del otro. Pero era un comienzo honesto, basado no en el control o la dependencia, sino en la elección consciente. Daniel los observó regresar juntos. Un destello de decepción cruzó su rostro antes de que él se apartara educadamente. Victoria sintió una punzada de culpa, pero sabía que había tomado la decisión correcta. No la más fácil o la más obvia, sino la verdadera. Esa noche, regresaron a la mansión en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. El inmenso vestíbulo de entrada parecía aún más frío e impersonal después de los acogedores meses en Cadaqués. «Gracias por elegirme», dijo Eduardo finalmente, cuando estaban en el jardín, mirando el parterre de lirios que él había mantenido cuidadosamente en ausencia de ella. «Sé que no lo merezco». Victoria tomó su mano. «No elegí al Eduardo del pasado, elegí al hombre en el que te estás convirtiendo». Él la encaró, sus ojos revelando una vulnerabilidad que ella jamás había visto. «¿Y si te decepciono de nuevo? Entonces hablaremos, como adultos. Lucharemos por nosotros, si vale la pena. O seguiremos caminos separados, si es necesario, pero sin silencio nunca más». Eduardo asintió, comprendiendo la profundidad de aquel pacto. Lentamente, como quien pisa terreno desconocido, él se inclinó y la besó. Un beso gentil, respetuoso, pidiendo permiso a cada momento. Cuando se separaron, Victoria sonrió. «¿Sabes qué fue lo que más me impresionó hoy?» «¿Qué?» «Verte alejarte, incluso sufriendo, porque respetabas mi elección. El antiguo Eduardo habría montado una escena, habría exigido, amenazado». Eduardo bajó los ojos avergonzado de los recuerdos. El antiguo Eduardo era un necio que confundía posesión con amor. Y el nuevo Eduardo. Él la miró con tanta sinceridad que Victoria sintió su corazón acelerar. El nuevo Eduardo está aprendiendo que amar es como cuidar un jardín. Plantas, riegas, proteges del frío, pero luego necesitas darle espacio para que la planta encuentre el sol por sí misma. Victoria sintió lágrimas en los ojos. «¿Dónde aprendiste eso?» «De una artista talentosa que me enseñó a ver la belleza más allá de las apariencias», respondió él, tocando suavemente su rostro. Esa noche, por primera vez en años, durmieron en la misma habitación. No para hacer el amor, aún no estaban listos para eso, sino para simplemente estar juntos, redescubriendo la intimidad de compartir sueños y miedos en la oscuridad acogedora de la noche. Era un pequeño paso en un largo viaje de reconstrucción, pero para Victoria y Eduardo era el comienzo de algo precioso, un amor construido no sobre ilusiones o control, sino sobre verdad y respeto mutuo. Un año pasó desde la exposición que marcó el regreso de Victoria al mundo artístico de Madrid. En 12 meses, muchas cosas habían cambiado en la vida de la pareja Mendoza. La mansión en el barrio Salamanca fue vendida, como Eduardo había prometido. En su lugar eligieron juntos una casa más pequeña, pero aún elegante, en el barrio de Chamartín. La nueva residencia tenía un inmenso jardín donde Victoria plantó no solo lirios, sino diversas otras flores y plantas. Un espacio que reflejaba la diversidad que ahora cultivaban en su relación. Eduardo no abandonó completamente sus negocios, pero delegó muchas responsabilidades y redujo drásticamente su carga de trabajo. Ahora pasaba las mañanas en su oficina en casa y las tardes ora acompañando a Victoria en su estudio, ora cuidando el jardín. Un hobby que descubrió que le gustaba mucho más de lo que imaginaba posible. Victoria, por su parte, florecía como artista. Tras el éxito de su primera exposición individual, recibió diversas invitaciones para exponer en galerías importantes de España e incluso del extranjero. Había establecido su propio estudio en una habitación soleada de la nueva casa
y también había alquilado un espacio en el centro de la ciudad, donde ocasionalmente impartía clases a jóvenes talentos de comunidades desfavorecidas. Un proyecto social que inició con el apoyo entusiasta de Eduardo. El divorcio nunca fue finalizado. Después de muchas conversaciones sinceras, decidieron darle una nueva oportunidad al matrimonio. No el antiguo, basado en apariencias y control, sino uno nuevo, construido sobre el respeto mutuo y la libertad. Era una mañana de sábado cuando Victoria encontró a Eduardo en el jardín, arrodillado sobre la tierra, plantando nuevas plántulas de orquídeas. Todavía parecía surrealista verlo así. Las manos sucias de tierra, el rostro concentrado, sin importarle su apariencia impecable de antes. «Nunca imaginé que Eduardo Mendoza se convertiría en jardinero», comentó ella, acercándose con 2 tazas de café. Él sonrió, aceptando el café y sentándose en el banco de madera junto a ella. Hace un año habría dicho que era imposible. ¿Y qué cambió? Eduardo miró el jardín floreciente a su alrededor, luego a Victoria, su rostro sereno, sus ojos brillantes, sus cabellos naturales meciéndose suavemente con la brisa. Me di cuenta de que pasé la vida intentando controlarlo todo y a todos, sin nunca realmente apreciar la belleza del crecimiento natural, del florecer espontáneo. Victoria sonrió, conmovida por su sinceridad. Después de un momento de silencio confortable, Eduardo pareció recordar algo. «Ah, te llegó una correspondencia», dijo, sacando un sobre del bolsillo de la camisa. «De la Galería de París». Victoria tomó el sobre, animada pero también aprensiva. Hacía semanas que esperaba la respuesta sobre una exposición internacional que podría cambiar completamente su carrera. «¿No lo abriste?», preguntó, notando que el sobre estaba intacto. Eduardo pareció genuinamente sorprendido con la pregunta. «Claro que no. Es tu correspondencia, tu carrera, tu decisión». Victoria sintió una ola de gratitud. El Eduardo de antes lo habría abierto, leído y tomado decisiones por ella, todo bajo el pretexto de cuidar sus intereses. Este nuevo Eduardo respetaba sus límites, su autonomía. Con manos ligeramente temblorosas, abrió el sobre y leyó rápidamente. Su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. «Me aceptaron», exclamó. «Quieren inaugurar la temporada de otoño con mi exposición». Eduardo la abrazó, genuinamente feliz por ella. «Esto es maravilloso. Felicidades, mi amor. Nadie lo merece más que tú». Victoria se apartó un poco estudiando su rostro. «Esto significa que tendré que pasar al menos un mes en París, preparando todo». Eduardo asintió, comprendiendo la preocupación implícita. «Te mereces esta oportunidad. Haremos que funcione de alguna manera». «Podrías venir conmigo», sugirió ella, vacilante. «¿Te gustaría eso?», preguntó él cauteloso. «Me gustaría», respondió sinceramente. «Pero solo si puedes dar espacio para que sea mi momento, sin intentar controlar como antes». Hubo un tiempo en que estas palabras habrían herido su orgullo, provocado una reacción defensiva. Ahora Eduardo solo sonrió, entendiendo completamente. «Prometo ser solo tu mayor admirador y partidario», dijo. «El centro de atención será todo tuyo, como debe ser». Victoria lo besó, sintiéndose verdaderamente segura de su elección por primera vez. Esa noche, celebraron la noticia con una cena especial en el jardín, bajo las estrellas. Eduardo había preparado la mesa con esmero. Velas, flores frescas, el vino favorito de ella. «Tengo algo para ti», dijo él, cuando terminaron el postre. Victoria lo observó, curiosa, mientras él sacaba una pequeña caja del bolsillo. Por un momento, ella pensó que era una joya, el tipo de regalo que el antiguo Eduardo le daría, algo caro e impersonal. Pero cuando abrió la caja encontró una llave antigua, de aspecto rústico. «¿Qué es esto?», preguntó intrigada. Eduardo sonrió, un brillo especial en sus ojos. «La llave de una pequeña casa de pescador en Cadaqués, aquella cerca de la playa donde solías pintar todas las mañanas». Victoria se quedó sin palabras, mirando de la llave a Eduardo. «Compré la casa», explicó él. «Pensé que podríamos usarla los fines de semana, festivos, o siempre que sientas la necesidad de volver a tus raíces, de reconectarte con el lugar donde renaciste». Lágrimas se formaron en los ojos de Victoria. Este no era un regalo cualquiera.
Era un símbolo de que Eduardo realmente había entendido la importancia de Cadaqués en su viaje, el valor de aquel lugar sencillo pero significativo. «Es perfecto», susurró ella. «Gracias por entender». Él tomó su mano sobre la mesa. «Sabes, pensé mucho sobre nuestra historia en los últimos días, sobre cómo comenzó, cómo casi terminó, y cómo renació de forma tan inesperada». «¿Y a qué conclusión llegaste?», preguntó ella, acariciando su mano. «Que la frase que nos separó fue el inicio de nuestra verdadera unión», respondió, con una sonrisa irónica. «Ponte guapa pero lejos de mí, ¿recuerdas?». Victoria asintió, el recuerdo de aquella humillación pública aún doloroso, pero ahora transformado por todo lo que vino después. «Te mantuviste lejos», continuó Eduardo, «y en tu ausencia descubrí que la verdadera belleza no estaba en tenerte como un accesorio perfecto a mi lado, sino en verte florecer como persona independiente. Y yo descubrí que mi belleza verdadera no depende de la aprobación de nadie», completó ella, «ni siquiera de la tuya». Él sonrió apretando suavemente su mano. «Y eso te hace aún más bella a mis ojos». Victoria se inclinó sobre la mesa y lo besó suavemente. «¿Sabes qué más aprendí en este tiempo? ¿Qué? Que el amor no es solo sobre momentos grandiosos y gestos espectaculares, es sobre elecciones diarias, pequeños gestos de respeto, la construcción lenta y constante de confianza». Eduardo asintió, pensativo. «¿Cómo cuidar un jardín?». «Exactamente», sonrió Victoria. «Y hablando de elecciones diarias». Hizo una pausa, pareciendo de repente nerviosa. «¿Sí?», incentivó Eduardo, notando su vacilación. «He estado pensando en la familia», dijo finalmente. «En quizás expandir la nuestra». Eduardo se quedó inmóvil por un momento, absorbiendo el significado de aquellas palabras. En el pasado los niños nunca fueron parte de sus planes. Eran una complicación, un desvío de sus objetivos. Victoria lo sabía y nunca había presionado, especialmente después de que su matrimonio se convirtiera en una formalidad fría. «¿Quieres tener un hijo?», preguntó él, la voz suave. «Quiero», admitió ella, «pero solo si es una decisión nuestra, no mía o tuya, y solo si es por amor, no por obligación o convención social». Eduardo se levantó lentamente y dio la vuelta a la mesa, arrodillándose junto a la silla de Victoria. Tomó sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Nada me haría más feliz que construir una familia contigo», dijo con una emoción que sorprendió a ambos. «Una familia basada en amor, respeto y libertad». Victoria sintió las lágrimas escurrir libremente ahora. «¿Estás seguro? ¿No es solo para complacerme?». «Estoy absolutamente seguro», respondió él, sonriendo a través de sus propias lágrimas. «De hecho, he estado pensando en eso también, pero no sabía cómo abordar el tema». Esa noche hicieron el amor no con la pasión desenfrenada de nuevos amantes, ni con la frialdad mecánica de los últimos años de su antiguo matrimonio. Fue una unión profunda, tierna y significativa, la celebración física de una conexión que había sido reconstruida cuidadosamente, ladrillo a ladrillo, después de casi desmoronarse completamente. 6 meses después, la exposición en París fue un éxito rotundo. Como prometido, Eduardo acompañó a Victoria, manteniéndose respetuosamente en segundo plano, mientras ella brillaba bajo los focos del mundo artístico europeo. La crítica la aclamó como una de las voces más originales y prometedoras del arte latinoamericano contemporáneo. Fue durante la semana de clausura de la exposición cuando Victoria sintió los primeros síntomas. Inicialmente, lo atribuyó al cansancio de las largas jornadas en la galería, a las entrevistas, a los eventos sociales. Pero cuando las náuseas matutinas se volvieron persistentes, compró una prueba de farmacia. Estaba embarazada. La noticia los tomó por sorpresa, no por el hecho en sí, ya que habían decidido intentarlo, sino por la perfección del momento. Era como si la vida estuviera confirmando que estaban en el camino correcto, que esta nueva fase de su relación era fértil en todos los sentidos. Decidieron mantener la noticia en secreto por ahora, compartiendo solo aquella alegría íntima entre los dos mientras regresaban a España. 3 meses después, en una tarde tranquila en su casa en Cadaqués, a donde habían ido a pasar un fin de semana largo,
Victoria pintaba en la terraza mientras Eduardo preparaba la cena. La barriga aún no era evidente, pero ambos sabían de la pequeña vida que crecía allí. «He estado pensando en nombres», comentó Eduardo, trayendo una bandeja con té de hierbas para Victoria. «Ah, sí». Ella sonrió, descansando el pincel. «¿Y cuáles son tus ideas?» «Si es niña, me gustaría Beatriz», dijo él, sentándose a su lado. «Era el nombre de mi abuela, la única persona de mi familia que realmente me enseñó sobre el amor incondicional». Victoria sonrió, conmovida por la revelación. «Beatriz es hermoso. ¿Y si es niño?» Eduardo dudó, pareciendo un poco avergonzado. «Pensé en Rafael». Victoria arqueó las cejas, sorprendida, como el pintor renacentista. «Sí», admitió Eduardo, «y porque significa Dios ha sanado en hebreo. Creo que es apropiado para nuestra historia de sanación y transformación». Victoria sintió lágrimas en los ojos, esas lágrimas fáciles del embarazo que venían con cada emoción intensa. «Son nombres perfectos», dijo, besándolos suavemente. Cuando se apartaron, Eduardo miró el cuadro que ella estaba pintando, una representación del jardín de lirios que habían plantado juntos en la casa de Madrid, pero con un elemento nuevo, una pequeña figura humana apenas sugerida entre las flores, como un espíritu protector del jardín. «Es hermoso», comentó. «¿Quién es esa figura entre las flores?» Victoria sonrió, tocando delicadamente la pintura aún húmeda. «No es una persona específica, es más un símbolo del amor que cultivamos. El jardín representa nuestra relación, y esa presencia entre las flores es el fruto de ese amor». Eduardo la abrazó por detrás, sus manos gentilmente posadas sobre la barriga aún plana de ella. «Nunca pensé que pudiera ser tan feliz», confesó su voz embargada de emoción. «Ni yo», respondió Victoria, cubriendo las manos de él con las suyas. «Especialmente, no contigo». Ambos se rieron de la ironía. ¿Quién podría prever, en aquella cena fatídica cuando él la había humillado públicamente, que estarían aquí ahora, verdaderamente unidos, profundamente enamorados, esperando un hijo? La vida era realmente impredecible. El mismo hombre que la había mandado quedarse guapa pero lejos, ahora la quería cerca, no por su belleza exterior, sino por su esencia. Y la misma mujer que había huido para encontrarse ahora, elegía quedarse, no por dependencia o miedo, sino por amor genuino. Esa noche, recostados en la hamaca de la terraza de la sencilla casa en Cadaqués, observando las estrellas, Eduardo hizo una confesión. «¿Sabes qué es lo que más me asusta de ser padre?» «¿Qué?», preguntó Victoria, acurrucada en sus brazos. «El miedo de repetir los errores de mi propio padre, de ser frío, distante, de valorar el éxito por encima del amor». Victoria se incorporó para mirarlo a los ojos. «Tú no eres tu padre, Eduardo, y ya has demostrado que eres capaz de cambiar, de aprender, de crecer. ¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque vi tu transformación con mis propios ojos», respondió ella, tocando suavemente su rostro. «El hombre que eras jamás tendría esta conversación, jamás admitiría sus miedos». Él sonrió un poco más tranquilo. «¿Y si cometo errores?» «Los vas a cometer», garantizó ella, riendo suavemente. «Ambos lo haremos. Pero la diferencia es que los cometeremos juntos, aprenderemos juntos, y siempre con el amor como base». Eduardo la besó, sintiendo una paz que nunca había experimentado antes. «A veces todavía me pregunto cómo tuve tanta suerte», susurró contra sus labios. «No fue suerte», corrigió Victoria. «Fue elección, tu elección de cambiar, mi elección de creer en ese cambio, y seguiremos eligiéndonos el uno al otro, todos los días». 6 meses después, Beatriz Almeida Mendoza nació en una mañana soleada de primavera. Tenía los ojos expresivos de la madre y la determinación tranquila del padre. Una combinación perfecta de los dos. Eduardo, que siempre había temido la paternidad, descubrió en ella una fuente inesperada de alegría y propósito. La visión del poderoso Eduardo Mendoza, acunando a su hija, cantando canciones de cuna desafinadas, se volvió común en la casa de los Mendoza, para deleite de Victoria. Y Victoria, que una vez fue una sombra silenciosa en la vida de su marido, ahora brillaba con luz propia, como artista, como madre, como mujer plena. Su estudio ganó una cuna en un rincón,
donde Beatriz dormía tranquilamente mientras su madre pintaba, creando obras cada vez más vibrantes y emocionalmente profundas. El jardín que cultivaban juntos siguió creciendo, así como su amor, no sin desafíos, no sin momentos difíciles, pero siempre con la determinación de elegirse el uno al otro, de regar diariamente lo que habían plantado. En una tarde particularmente especial, cuando Beatriz cumplió 1 año, reunieron a amigos y familiares para una celebración en el jardín de la casa en Madrid. Carolina vino de Cadaqués, trayendo a su nuevo novio. La familia de Victoria, de Castilla, con quien ella había reanudado los lazos, también estaba presente. Incluso Daniel apareció brevemente, ahora un amigo respetuoso de la pareja y padrino profesional de Victoria en el mundo de las artes. Mientras observaban a su hija dando los primeros pasos vacilantes en el césped, rodeada de personas que genuinamente los amaban, Victoria y Eduardo intercambiaron una mirada cómplice. «Valió la pena», dijo él, besando suavemente su sien. «¿Qué? Todo el sufrimiento, toda la separación, todo el dolor. Valió la pena para llegar hasta aquí». Victoria sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. «¿Sabes qué pienso a veces? ¿Qué? Que aquella frase horrible fue en realidad un regalo disfrazado. Ponte guapa, pero lejos de mí. Fue necesario que me alejara para volverme verdaderamente hermosa, por dentro y por fuera. Y fue necesario que me alejara para que tú aprendieras a verme de verdad». Eduardo asintió, emocionado por la profundidad de aquella verdad. «¿Y ahora?», preguntó él abrazándola por detrás mientras observaban a Beatriz riendo en los brazos de su abuela materna. «Ahora estoy cerca», respondió Victoria, girándose para encararlo. «No porque tú lo ordenes o porque lo necesite, sino porque elijo. Todos los días elijo estar cerca. Y yo elijo verte», complementó Eduardo, «realmente verte en toda tu belleza interior». Sellaron aquella promesa renovada con un beso tierno, mientras su hija balbuceaba sus primeras palabras en el jardín florido que simbolizaba su viaje, de un matrimonio de apariencias a un amor verdadero, de silencio opresivo a comunicación sincera, de control asfixiante a libertad elegida. Y en aquel jardín, entre los lirios blancos que Victoria había plantado, su historia continuaba floreciendo, probando que incluso las relaciones que parecen irremediablemente perdidas pueden renacer, si se riegan con verdad, respeto y la valentía de elegir el amor, todos los días. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Victoria y Eduardo haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje de emociones, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a su izquierda. Si les ha gustado esta narrativa de transformación y nuevo comienzo, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones humanas. Compartan en los comentarios desde qué parte de España nos están viendo y qué fue lo que más les tocó el corazón en esta historia de amor y renovación. Estamos ansiosos por leer sus comentarios.